Escudriñando las Escrituras, un programa cristiano de enseñanza de la palabra de Dios. Por el médico cristiano, Dr. Rudy Sáez. Estas enseñanzas son útiles para hacerte crecer espiritualmente. Suscríbete gratis en programacristiano.com. Hola, ¿qué tal amigos y hermanos de Escudriñando las Escrituras? Sean ustedes bienvenidos al capítulo número 374. Estamos en una serie que se llama Hospital. Hoy día nos corresponde el capítulo 31 titulado Una iglesia no saludable. Sabemos que el objetivo final del hospital, de la atención médica, es una mejor salud. El objetivo de una iglesia es también tener pecadores sanados, liberados del pecado, que ya no están enfermos del pecado. Ese es el objetivo final, llegar a ser perfectos, a la imagen de Cristo. Pero ¿es eso lo que vemos a diario en las congregaciones? ¿Vemos iglesias sanas, saludables, donde los hermanos están perfectamente bien, sin pecado? No es así. En todos los lugares vemos problemas, pecados, y eso que estamos observando solamente los pecados visibles. Ni qué decir de los pecados que no son visibles a nuestra mirada superficial y a los pecados ocultos que tiene cada integrante de una iglesia. El problema también es que en el mundo actual ha sido normalizada las conductas pecaminosas que la Biblia condena. Nos hemos acostumbrado al pecado. Muchas conductas y características que la palabra de Dios desaprueba, poco a poco las hemos ido aceptando y adoptando entre los creyentes, debido principalmente a las grandes influencias de una cultura actual incrédula que ha relativizado el pecado y ha aceptado como legítimas y saludables cuestiones claramente pecaminosas a la luz de las Escrituras. Y además de la ignorancia que existe en las personas con respecto a la palabra de Dios. La gente no se sienta a estudiar las Escrituras. Son muy pocos los que a diario la estudian o por lo menos se ponen la meta de conocer más de la palabra de Dios. La mayoría se conforma con lo poco y nada que escuchan. Son muy pocos los que deciden, por ejemplo, seguir una serie y no perderse cada capítulo de la serie evangelística que se está dando. Lo que pasa es que Dios también ha sido sacado como prioridad de nuestra vida. Ha dejado de ser lo más importante de todo. Ha sido reemplazado por nuestros asuntos, por el humanismo, por el amor al dinero, por el materialismo, por los placeres. También han sido tomados como normales aquellos pensamientos maléficos que vamos cultivando y que finalmente llevan al fruto del adulterio, la fornicación, incluso la homosexualidad. Hoy día la ideología de género, el aborto, la eutanasia y el erotismo en sus diversas formas. Hoy día también el mundo de las pantallas vive el tema de la pornografía. Hoy día también en las iglesias vemos cómo hay una pérdida del pudor al vestir, etc. Por todo sitio se ven los frutos del alejamiento de Dios. Y lo más triste es que en vez de tener conciencia que estamos haciendo mal las cosas, ni nos damos cuenta. Como que tenemos cauterizada la conciencia y hasta creemos que esto es modernidad y vida saludable. Estamos frente a un mundo que acepta el pecado, que enseña el mal incluso como conductas normales. ¿Cómo nos damos cuenta entonces de la verdad y que estamos enfermos? ¿Cómo podemos enfrentar el mal que nos asedia si nos dicen que esto y esto otro es bueno?
Tenemos, hermanos, la palabra de Dios para escudriñarla. También tenemos los dones que nos ha dado el Espíritu Santo para discernir lo justo de lo injusto. Pero igual podemos estar religiosamente errados, pensando que lo hacemos bien, y hasta citar las Escrituras, tal cual lo hizo el diablo en la tentación de Jesús allá en el desierto, que le citó las Escrituras para tratar de confundirlo. Las falsas doctrinas y las sectas usan las mismas Escrituras mezcladas con otra cosa para engañar, para desviarnos, para hacernos creer cosas que son aberrantes ante los ojos de Dios. Dios nos enseña que tenemos una lucha constante entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz, porque el mal sencillamente nos desea vencer. Tenemos, dice la Escritura, la armadura espiritual dada por Dios para enfrentar los ataques del enemigo. ¿Pero la usamos? Poseemos la conciencia, también la familia, las autoridades civiles puestas por Dios y la iglesia, en cierto modo, para en conjunto enfrentar al mal y mantener el orden en un mundo claramente malo. La conciencia puede ser influida por las modas, por la cultura, por la sociedad. La familia puede ser desarticulada fácilmente con las diversas tentaciones y la moda del divorcio. Las autoridades que gobiernan en general hacen lo malo ante los ojos de Dios. No guían al pueblo a seguir al Dios verdadero. Solamente van por el poder y las riquezas y las influencias. Nos queda la iglesia, que es la institución creada por Dios para sus propósitos eternos. Nos queda la iglesia, pues las autoridades de gobierno fallan. La familia también está en peligro y la conciencia está siendo influida por malas enseñanzas. Esta iglesia, que debe ser construida por seres humanos defectuosos, guiados por Dios, pero al fin y al cabo seres humanos enfermos que están siendo progresivamente sanados de sus enfermedades. Aunque lo gritemos muy fuerte, pero en realidad cuando nos convertimos a Dios, si bien es cierto, pasamos de muerte a vida, esto es espiritualmente hablando, pero en la práctica no es un cambio en 180 grados, es una transformación progresiva, un proceso. Una iglesia no saludable también guiará mal a sus integrantes que están viviendo este proceso. Si sus miembros no son saludables y viven en noviazgo con el pecado, entonces conformarán una iglesia llena de pecado, desviada del centro que es Cristo y que confundirá a los nuevos. ¿Qué nos pasa entonces? Romanos capítulo 7, versículos 15 al 24. El apóstol Pablo nos aclara un poco la película. Nos dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estamos con un drama dentro de nosotros mismos.
Por un lado, nuestra mente desea hacer el bien, dice el apóstol, pero hay algo dentro de nosotros que se llama el pecado y que lucha con nuestras buenas intenciones y que finalmente nos lleva a tomar malas decisiones y que nuestra conducta y nuestro carácter sean desagradables ante los ojos de Dios. El apóstol termina diciendo en Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Y tenemos esta lucha entre la mente, entre nuestros pensamientos y nuestros deseos carnales. Lo que humanamente, en el fondo, toda la gente hace, creyentes e incrédulos. Pero debemos dar gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Él ha vencido el pecado, pero aún estamos en ese proceso de sanidad, de santificación, que incluyen recaídas, que incluyen abandonos de parte de los fieles que se vuelven infieles a rato en este mundo de maldad. ¿Cuál es la idea? La idea es, en general, hacer bien el tratamiento, no pasarnos haciendo mal las cosas. La idea es que a medida que pase el tiempo vayamos mejorando en muchos aspectos y nuestras conductas pecaminosas vayan mermando y obtengamos victoria en luchas que nunca ganábamos. Con el poder del Espíritu Santo, nosotros pecadores redimidos podemos lograr victoria tras victoria en medio de dificultades, en medio de este mundo malo que nos hará la guerra. Debemos dejar este mundo, dejar de seguir sus instrucciones y seguir a Cristo, seguir al Señor, al Espíritu Santo de Dios, a su palabra, para que realmente podamos tener una vida saludable. Porque la iglesia está constituida por personas. La iglesia no puede ser saludable si las personas no están siendo saludables. No podemos decir que esta iglesia es mala y pensar que sus miembros son víctimas de esta iglesia. No, nosotros somos los que conformamos la iglesia. Y si la iglesia no está dando buenos resultados, si la iglesia está enferma, debemos preocuparnos primero que nada de nosotros mismos, de sanarnos, de hacer bien las cosas, de seguir las instrucciones del doctor Jesús, de que el hospital de Dios realmente nos sane, que realmente haya un efecto terapéutico positivo, que el tratamiento resulte, significa eso. Todo lo que se hace en favor nuestro termine teniendo como resultado final sanidad, salud, y así lograremos una iglesia saludable, en la medida que le obedecemos a Dios, en la medida que sus integrantes nos vamos volviendo saludables. Y esto significa dejar lo que nos enseña el mundo y seguir a Cristo. De esto hablaremos hoy día, en estas 2 horas, de una iglesia no saludable que nosotros mismos estamos conformando. Cómo aprender a superar nuestros problemas. Cómo lidiar con las dificultades, con los hermanos que están en pecado. Cómo nosotros mismos salir adelante y dejarnos también enseñar y disciplinar por nuestros hermanos. Dejo el mundo y sigo a Cristo, pues el mundo pasará, mas el tierno amor divino por los siglos durará.
qué bondad. Oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo, mi alma en Él consolaré. Sé que Él vela mis pisadas, su bondad ensalzaré. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad. Oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Dejo el mundo y sigo a Cristo, confiaré yo en su cruz, hasta que sin velo mire cara a cara a mi Jesús. Oh, qué amor inmensurable, qué clemencia, qué bondad. Oh, la plenitud de gracia, prenda de inmortalidad. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Una iglesia no saludable. A pesar de que los creyentes en Cristo tenemos el Espíritu Santo para guiar y controlar todos nuestros deseos carnales, que luchan con nuestros deseos espirituales, igual finalmente pecamos. Es decir, mirado de otro punto de vista, nos enfermamos, tenemos recaídas y nuestra vida no es perfecta. Prometemos a Dios una y otra vez, pero a veces igual fallamos. Oramos, nos arrepentimos y luego nuevamente fallamos. 1 Juan capítulo 1, versículo 8 al 10 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así le escribía el apóstol Juan a los creyentes de su época y a los de nuestra época. Nos dice que no podemos estarnos mintiendo a nosotros mismos. No podemos andar diciendo por ahí que no tenemos pecado, porque todos tenemos pecado, que necesitamos confesar nuestros pecados ante Dios y que nuestro Señor es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Nadie puede decir al final del día que tuvo un día perfecto, que no se le pasó ningún mal pensamiento ni siquiera por su cabeza. Todos tenemos esas luchas que nos hacen ser imperfectos, que nos recuerdan que necesitamos de la gracia salvadora de Dios. Cada uno es responsable de su propia salud espiritual y por consiguiente tiene responsabilidad también en integrar una iglesia saludable. Si queremos una iglesia saludable, tenemos que empezar por nosotros mismos. Si necesitamos estar en una iglesia saludable, debemos nosotros también hacer nuestro aporte, tratando de vivir lo más saludablemente posible. Necesitamos una iglesia saludable que se esfuerce por vencer los intensos deseos de pecar. Y partimos por nosotros, cada día, venciendo esos deseos de pecar. Días buenos, días malos. No debemos distraernos mirando la paja en el ojo ajeno, sin dejar de mirar la propia viga en el nuestro.
Nos engañamos a nosotros mismos si decimos que no tenemos pecado. Somos fáciles para criticar el trabajo o el pecado del pastor o de cualquier otro miembro. Pero Jesucristo siempre nos llama primero a quitar la viga de nuestro propio ojo y luego tratar de quitar la paja del ojo ajeno. El Señor, antes que nos pongamos a criticar, nos dice, bueno, ¿y cómo andamos por casa? Antes de apuntar el dedo índice hacia alguien, recuerda que tienes otros 3 dedos apuntando hacia ti. El tercero, el cuarto y el quinto están apuntando hacia ti. Cuando criticamos nuestra congregación, no olvidemos que nosotros mismos formamos equipo con ella y somos parte integrante de ese equipo. Si criticamos el equipo, estamos criticándonos a nosotros mismos. Las críticas también caen sobre nosotros. Cuando decimos que no hay amor, por ejemplo, en la iglesia, ¿ha escuchado usted eso? Yo lo he escuchado muchísimo, hasta yo lo he dicho. Primero debiéramos preguntarnos si yo he cultivado el amor en aquella iglesia. No hay amor, dice la gente, no hay amor. Bueno, ¿y cómo andamos por casa? ¿Estás cultivando el amor con los hermanos? Si nadie me llamó cuando estuve ausente, debiera meditar que yo no hice lazos suficientes para que alguien se acordara de mí, antes de estar criticando que nadie me llamó, que no hay amor en aquella congregación. Antes de hacer eso, pensemos qué es lo que hemos hecho para construir relaciones firmes, duraderas, ahí en la congregación. De tal forma que cuando falte, cuando por alguna razón no esté yendo a la iglesia, alguien me llame, alguien se acuerde de mí. ¿Quién se acordará de mí? Aquel que le importo, aquel que también seguramente yo he construido una relación con él. Nosotros por nuestra parte, aunque hayan personas que no hayan construido relaciones con nosotros, si estamos críticos en el tema de una iglesia que le falta amor, debiéramos nosotros llamar o preocuparnos de ciertas personas que tal vez hace tiempo nos vemos, aunque ellas no se hayan esforzado por hacer una relación con nosotros. Y entonces así empezaremos a construir una iglesia saludable en el amor. Dentro de la iglesia hay quienes creen que son salvos, pero no construyen amor, solo están concentrados en tratar de aprender o bien de ir a los cultos, de darse una ducha espiritual y listo. Y siguen viviendo una vida pecaminosa de la cual no se han apartado ni se quieren apartar. Hay muchos por ahí que dicen creer en Cristo y que son de Él. Tal vez van regularmente a la iglesia, oyen atentamente la palabra de Dios, aparentemente reciben, pero en la práctica diaria Dios sabe si viven una vida semejante o no a los hijos de Dios o una vida similar a los que no conocen a Dios. Pide perdón. Todos hemos pecado. Nos engañamos a nosotros mismos y decimos que no hemos pecado. Necesitamos pedir perdón. Pero también muchos piden perdón, pero vuelven al mismo pecado una y otra vez. No sé si a ti te ha pasado, pero yo también he tenido mis luchas en esto. ¿Hablo de algo raro? Para nada. Cada día tenemos luchas y la opción de aceptar o rechazar nuestras ideas pecaminosas. Recuerda que no estoy hablando de obras malas, sino también incluso de pensamientos malos. Romanos capítulo 6, versículos 17 al 23, dice la Escritura, una maravillosa Escritura. Escucha bien, dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como
para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Entre paréntesis, ¿qué está diciendo el apóstol? Que son decisiones conscientes. Da una orden, dice, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Bueno, sigamos con Romanos capítulo 6. Dice, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Si no queremos seguir pecando, entonces seamos siervos de Dios. La única manera de no seguir pecando es ser un verdadero siervo de Dios que se esfuerza en ello. Hay que esforzarse, porque esto no es fácil. No es fácil no pecar. Es fácil decir, soy salvo y gracias Señor, gracias Señor. Y luego seguir una conducta y un carácter como los incrédulos. Ahora, hermanos, somos libres del pecado, es decir, podemos evitarlo. Dios mismo nos puede ayudar a través de su Espíritu Santo, pero tenemos esas luchas. A pesar de ello, tenemos diversas razones y excusas para pecar, y nos autojustificamos de la circunstancia, la situación difícil que estoy viviendo, para decirle al Señor, tú sabes, Señor, los problemas que tengo y que soy débil. Mira mi triste situación. Y creemos que con eso está lista la excusa para proceder al mal. Ya le dije al Señor, le hablé de mi debilidad y de mi triste situación que me complica y que en el fondo me obliga a tomar malas decisiones. Siempre en esta vida tendremos argumentos que usamos para exculparnos del pecado que nos asedia y en el cual caemos. Cada cual tendrá sus razones, dirá, bueno, es que mi situación es así, es que mira mi circunstancia, es que no tengo otra opción, es que soy débil. El hecho de enfermar o tener uno y otro evento negativo no significa que estamos en camino de pecadores. Así tampoco el hecho que seamos bendecidos económicamente cuando pertenecemos a una congregación no es una señal clara que llevamos un evangelio saludable. Si la iglesia es bendecida económicamente y crece en número y en bienes materiales, tampoco es una señal segura de que se trata de una iglesia saludable. No nos engañemos a nosotros mismos. Porque vemos iglesias grandes, lujosas, ¿significa acaso que son menos pecadores? ¿Que son más justos? ¿Que Dios les está bendiciendo más? Se engaña mucho a la gente. Y muchos son engañados porque ven grandes congregaciones. Y piensan que desde el pastor para abajo están todos haciéndola muy bien. Pero no es así. Hay iglesias muy pequeñas que son pobres, pero que retienen más fuerte la doctrina de Dios, que aman a Dios con más fuerza, aunque no se le ve gran sustento material. Conocemos muchas congregaciones repletas de gente, con grandes ingresos económicos, con grandes diezmos, que se creen muy ricas y bendecidas. Pero esto no significa que sean una iglesia con doctrina saludable, y en donde sus miembros están viviendo una vida acorde a lo que Dios pide. En todas las congregaciones hay muchos lobos vestidos de oveja. Lobos que dicen ser ovejas y se creen el cuento del cambio de género o del cambio de especie. Incluso se tratan de vestir como oveja y usan un lenguaje típico de ovejas, pero viven como lobos. Lobos vestidos de oveja, como sucede hoy día con el cambio de género. Hombres que tratan de hablar como mujer y se visten como mujer. Pero son hombres, no son mujeres. O mujeres que se sacan las mamas
y se afeitan y toman hormonas y tratan de hablar como hombres. Pero son mujeres. Tienen toda la estructura biológica de una mujer. Y no solamente biológica, sino psicológica, aunque se cambien el nombre. El lobo vestido de oveja en la iglesia seguirá siendo lobo. Y la oveja no puede disfrazarse de lobo, aunque lo quiera. Mateo capítulo 7, versículo 15, dijo el Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Hay que tener cuidado porque esos falsos profetas pueden ser también personas religiosas que les va muy bien en su vida religiosa o en su vida incluso secular. A lo mejor están muy bendecidos económicamente. No debemos mirar esas cosas para creer que son de Dios. Debemos comparar todo esto con lo que dice la Escritura, si realmente están en el mismo camino de la palabra de Dios. Mateo capítulo 10, versículo 16, dijo el Señor: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Prudentes como serpientes. Hay que tener cuidado porque no será fácil tener una vida de oveja en medio de lobos. O sea, como ovejas somos fácil presa para los lobos. Así que debemos tener una actitud prudente como serpiente y sencillo como palomas. Hechos capítulo 20, versículo 29 dice la Escritura: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. O sea, es decir, hermano, además de mi problema con el mundo, además del diablo, además de mi problema con la carne, tenemos que cuidarnos de quienes se están congregando con nosotros o quienes nos están hablando de la palabra de Dios. Porque puede ser que alguno de esos que incluso a nosotros nos agrada por uno u otro motivo, termine guiándonos por un mal camino. Siempre escudriñando las Escrituras. Ahí está la verdad. Ahí está el lugar donde nosotros debemos consultar finalmente. El Señor nos ayude a identificar esos lobos que están en medio de nosotros. A que nosotros mismos no nos convirtamos también en un lobo que está dando malos consejos y que en el fondo sigue siendo un pecador que no quiere ser oveja de Dios. No quiere ser oveja de Dios porque no quiere cambiar. Le acomoda la vida que lleva hasta cierto punto. O bien no quiere asumir el ser una oveja dependiente de un pastor, como el pastoreo que hace con la palabra de verdad, que es el pastoreo de nuestro Señor Jesucristo. Queremos vivir en una iglesia saludable. Vamos a tener problemas, vamos a tener dificultades, porque lo natural es que la iglesia está llena de enfermos, de personas que no gozan de buena salud, que están ahí esforzándose muchos, y otros solo matando el tiempo prácticamente. Los hospitales están llenos de enfermos, algunos que se quieren mejorar y otros que realmente no sé si se quieren mejorar. No quieren seguir los tratamientos, son obedientes mientras tienen miedo, mientras están asustados, pero luego ya se olvidan de las indicaciones correctas. Cuidado, que estamos rodeados de personas imperfectas igual que nosotros. Que el Señor nos dé espíritu de discernimiento para ser guiados por la verdad. Que seamos, como dice la palabra, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Siempre en un redil donde hay ovejas, nunca falta un lobo
descuidan, le clavan un mordisco y usted lo ve, parece un angelito. Cuidado con el lobo, alerta a la iglesia. Recibe este consejo, oh querida hermana, vela en todo tiempo para que no caigas. Mira que los lobos cerca de ti andan buscando una presa para devorarla. Cuidado con el lobo, alerta a la iglesia. Después que se la comen, se alejan de ella, se van a otro redil a buscar otra presa. Así anda el lobo detrás de las ovejas, la llaman por teléfono, siempre las acechan. Cuidado con el lobo, alerta a la iglesia. Vienen disfrazados como falsos profetas, pastor si lo ven, no le abra la puerta. Son hombres astutos y también sagaz, convencen a cualquiera, no hace tropezar. Cuidado con el lobo, alerta a la iglesia. Inspirado por Dios, dijo el apóstol Pablo, que entrarían los lobos dentro del rebaño. Alerta pastores, junto con los diáconos, cuiden a las ovejas del lobo disfrazado. Cuidado con el lobo, alerta a la iglesia. A veces en el redil hay algunas lobas que buscan un creyente que no vela ni ora. Varón, si viene a ti, es mejor que corras, porque si usted se queda, pasará la historia. Cuidado con el lobo, alerta a la iglesia. Cuídate, varón, y vela en todo tiempo. No dejes que el diablo te meta en un desierto. Después de la caída vienen los lamentos. Escapa de la loba y sus crueles besos. Cuidado con el lobo, alerta a la iglesia. Amado pastor, cuide sus ovejas, recuerda que algún día te va a pedir cuenta, manténlas ocupadas dentro de la iglesia, de los divisores, siempre estés alerta. Cuidado con el lobo, alerta a la iglesia. Es contigo, lobo, que a las ovejitas venga Jesucristo, tú lo necesitas. Tú sabes muy bien que Jesucristo cambia. Si tú te arrepientes, salvará tu alma. Cuidado con el lobo, alerta a la iglesia. Fuera en el nombre de Jesús. Estamos escudriñando las Escrituras hoy con el capítulo Una iglesia no saludable. ¿Por qué llegamos a este punto en que nuestra iglesia, en vez de ser santa, perfecta, apartada para Dios y estar haciendo la voluntad de Dios, siendo obediente, no lo es? El profeta Isaías, en el capítulo 29, versículo 13, había ya anunciado que podemos ser hipócritas, que podemos decir que alabamos, que honramos, que respetamos a Dios, pero la verdad podemos tener el corazón lejos de Dios. Dice el profeta Isaías en el capítulo 29, versículo 13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Y el Señor Jesús recordó también estas palabras de Isaías. Aparece ahí en Marcos capítulo 7, versículo 6. Hipócritas, le dijo, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Porque es verdad. Podemos estar religiosamente sirviendo al Señor y cumpliendo con ciertos ritos y mandamientos de Dios, algunos, pero tener el corazón muy lejos del Señor. El problema radica en que seguimos viviendo en un cuerpo pecaminoso en medio de un mundo incrédulo y en presencia del Dios de este siglo, que es el diablo y sus ángeles. Aún siendo parte del cuerpo de Cristo, somos tentados una y otra vez, tal cual lo fue el mismo Señor.
El asunto es si vamos a abrirle la puerta al pecado y abrirle la puerta al diablo, una vez más, para que se quede con nosotros. Judas, el apóstol, se acostumbró a abrirle la puerta al diablo, dice la Escritura. En varias oportunidades dice que le abrió la puerta al diablo. Y ahí mismo en el aposento alto, mientras cenaba con el Señor Jesucristo y estaba congregado con los otros apóstoles, este era el comienzo de la iglesia, le dejó entrar una vez más al diablo y completó esa noche su plan de vender a Cristo por 30 monedas de plata. ¿Y cuál fue su resultado? Terminó suicidándose, agobiado por su culpa. Él, con su boca, decía seguir a Jesús y participaba incluso religiosamente de las cosas que el Señor les ordenaba. Pero su corazón estaba lejos de él. Era también incluso ladrón en medio de la congregación de los apóstoles. El asunto también es si como congregación estamos siendo acogidos en nuestros problemas, en nuestras debilidades, y nosotros mismos estamos acogiendo a otros pecadores débiles. ¿Y qué tanto también estamos tolerando el pecado que entra a la iglesia? ¿Estamos siendo permisivos, muy permisivos, indiferentes? ¿Aplicamos disciplina? ¿O sencillamente, como todos tenemos tejado de vidrio, nadie dice nada? Aunque hemos sido liberados de la pena y el poder del pecado por medio del sacrificio de Cristo, aún, hermanos, no hemos sido liberados de la presencia del pecado en nuestra carne. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha en nuestro ser interior, entre nuestro espíritu y nuestra carne. El espíritu está ahí oponiéndose para que sirvamos a Dios con la boca y con el corazón. Pero también está la carne que se opone a hacer la voluntad de Dios porque tiende a hacer el pecado. La Biblia, lenguaje sencillo, nos dice de Romanos capítulo 7, versículos 21 al 25. Me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel, donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar, porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios, porque sé que Jesucristo me ha librado. En otras palabras, si no fuera por el Espíritu Santo en nosotros, seguiríamos sumidos hasta la coronilla en el pecado. Si no fuera por la obra del Espíritu de Dios que lucha con nuestra carnalidad nos vencería todo el tiempo. Si el Espíritu Santo no interviniera con nuestros deseos pecaminosos naturales, seguiríamos pecando igual que antes, sin ninguna diferencia después de haber recibido a Cristo y haber profesado nuestra fe en Él. Pero tengamos cuidado porque podemos creer que estamos mejor porque en realidad hay cosas que ya no hacemos. Hemos mejorado, pero podemos quedarnos allí empantanados y no salir y seguir crónicamente con pecados de los cuales no queremos arrepentirnos ni tampoco queremos salir. Podemos seguir con esas mismas alteraciones de nuestro carácter y conducta y ya en cierto modo anularla en nuestra mente y no nos ocupamos más de ella y dejamos que fluya ese carácter malo y esa conducta que no es agradable a los ojos de Dios y nos sentimos igual hijos de Dios y practicamos la religiosidad
y apagamos al Espíritu Santo que nos puede hablar con respecto a esas deficiencias o a esas debilidades. La ley de Dios en los hijos de Dios debe estar escrita en el corazón de los hijos de Dios para regular lo que es bueno y lo que es malo. Dios ha permitido que otros también nos regulen. En su iglesia están los ministerios y están los hermanos para que nos ayuden y nos aconsejen de lo que estamos haciendo mal y cómo podemos salir de allí. Necesitamos oír la palabra de Dios, que nos enseñen para terminar con esa situación de que estamos adorando a Dios solamente con la boca, pero nuestro corazón está lejos de Él. Todo esto lo estableció Dios como parte del juego de hacer una iglesia saludable, de construir una iglesia saludable. A pesar de que estamos siendo instruidos con la palabra de Dios, debemos reconocer, hermanos, que hay pecado dentro de la iglesia. En todas las iglesias. Aún en las que están llenas y las que se creen más espirituales. Así como existe una gran necesidad de ley y orden para mantener la paz en una sociedad civil, también es necesaria la ley y el orden en la iglesia. Una sociedad civil que no tiene leyes, que no tiene sistema judicial, ni lugares de castigo, ni sitios de rehabilitación, tenderá al caos a causa de la maldad que vive en el hombre. Es absolutamente necesario un sistema que regule al ser humano a través de leyes en la sociedad civil. Y lo mismo sucede con la iglesia. Dios estableció una regulación para cuando alguien está pecando, con el objetivo de hacerlo volver del camino torcido. Todo esto dentro de una disciplina de amor, de compasión y misericordia. Pero también sabiendo que debemos honrar a Dios con los labios y con el corazón. Los que pertenecemos a Cristo hemos sido declarados justos a los ojos de Dios. Sin embargo, cada día luchamos con la presencia del pecado restante en nuestra carne. A la verdad, todos los cristianos de algún otro modo pecan. Y eso significa que la iglesia necesita saber cómo lidiar con el pecado en el medio en donde se desenvuelve. Es necesario que haya ley, que haya orden en la iglesia, que haya un proceso también para identificar, disciplinar y rehabilitar a los pecadores. Necesitamos estos sitios de rehabilitación, estos hermanos que nos ayuden a rehabilitarnos de nuestros problemas, de nuestras debilidades. No debemos cerrar los ojos a una verdad tan clara. La iglesia puede ser un lugar donde hay muchos enfermos y prácticamente ninguno de ellos mejora, a menos que realmente haya una intervención de parte de hermanos maduros y que la palabra de Dios nos gobierne. Esta es una verdad tan firme como que en los hospitales hay infección intrahospitalaria. En los hospitales también hay mala praxis de la medicina. Hay cosas que se hacen mal. Hay iatrogenia en los procedimientos. Es decir, el médico, en vez de causarle cierto beneficio al paciente, puede causarle ciertos perjuicios. También incluso puede haber hasta negligencia. Por lo cual, hermanos, en los hospitales se deben tomar normas claras, protocolos de trabajo, medidas preventivas, medidas curativas normadas, un sistema administrativo de control y de vigilancia. En la iglesia tenemos que hacer cosas parecidas. No podemos estar permitiendo que nuestra iglesia siga siendo no saludable, que esté muy enferma. La idea es que nuestra iglesia se vaya sanando, que nuestros hermanos vayan mejorando. Van entrando otros nuevos, enfermos. Bueno, los que están más sanos les pueden ir ministrando. En caso de recaída, o si tu hermano peca contra ti, la palabra de Dios establece ciertos parámetros. ¿Cómo se debe perdonar al hermano? El Señor Jesucristo instruyó sobre cómo manejar el pecado de un hermano, por ejemplo. Ahí en Mateo capítulo 18, versículos 15 al 17 dice: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere,
toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿De quién fue esta orden? De nuestro Señor Jesucristo. Sí, Él lo dijo. Si tenemos problemas con algún hermano, dijo el Señor, un hermano que ha pecado contra ti, primero se juntan solos y conversan la situación. Si no hay arreglo, traer algún otro para que nuevamente traten de conversar la situación con testigos. Pero si no hay solución al problema, dice que esto debe ser manejado a nivel de iglesia. Y si no hay solución y el hermano sigue rebelde y no quiere cambiar, entonces deséchalo. Tenlo por un incrédulo, por alguien que realmente no se está sometiendo al gobierno de Dios. Cuando alguien no quiere someterse al gobierno de Dios, entonces estamos en problema. Nuestra tarea no es solamente alegrarnos porque Dios nos ha salvado, nos ha justificado en Cristo en la cruz. No solamente felices porque Jesucristo resucitó de los muertos y también nos ha resucitado a vida eterna. Estamos ahora en un proceso de santificación. Estamos en un proceso de purificación, donde de pronto van a haber cosas que no nos van a gustar, van a haber tratamientos que van a ser dolorosos. Pero si nos queremos de verdad sanar, debemos permitir ciertas operaciones en nosotros, para que salgan de nosotros ciertos pecados, ciertas malas conductas o malos temperamentos, con el objetivo de ser siervos más saludables. Debemos pedirle a Dios cada día que nos santifique, que nos haga realmente adoradores, no de boca, sino adoradores de corazón, en espíritu y en verdad, sintiendo un verdadero temor de Dios, respetándole a Él, respetando su palabra, teniendo en cuenta lo que el Señor ha escrito allí, como una guía, el manual, el mapa que nos va a guiar hacia Él. Podemos hoy día clamar al Señor y pedir que nos santifique, porque nosotros primeramente tenemos que empezar a sanarnos. No podemos estar mirando a tal hermano que está mal y cómo yo puedo ayudar a sanarlo. Pero si tal vez yo estoy peor que él, tengo que esforzarme por arreglar primero las cosas con Dios. Y si hay algún hermano que necesita de mi ayuda, de mi apoyo, acercarme a él. Y seguir los reglamentos, seguir las normativas que Dios ha establecido ahí en la palabra. Tal cual la dijo el Señor ahí en el capítulo de Marcos 18, del versículo 15 al 17. ¿Qué hacer con un hermano que ha pecado contra ti? Dios nos ayude y nos santifique cada día. Y esta palabra nos ayude a restaurarnos a nosotros mismos y mejorar también la iglesia local en la que nos congregamos. Con esto también estaremos ayudando a que la iglesia universal de Cristo sea realmente más saludable. Quiero entrar a tu presencia y contemplar tu santidad. Quita todo lo que impida que te pueda a ti adorar. Santifícame, quiero entrar en tu presencia.
Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Una iglesia no saludable. Algunos dicen muy enojados que los médicos los han retado porque están haciendo mal sus tratamientos. No quieren reconocer sus propios errores que al fin y al cabo los perjudican directamente a ellos mismos. Se quejan, sin embargo, que los médicos le han llamado la atención para que corrijan su deficiencia y para que obtengan finalmente mejores resultados. Y resulta de lo más increíble cuando ellos mismos creen estar llevando el tratamiento a cabalidad, siendo que no es así, y que los resultados de los exámenes así lo confirman, y le dan la razón al médico. Otros pacientes, en cambio, cuando son corregidos, comprenden los propósitos de las reprimendas del médico que son para su bien. En medicina siempre hay situaciones así. En varias patologías se pueden hacer exámenes para confirmar incluso el mal tratamiento que se está llevando. Un diabético, por ejemplo, puede ser descubierto de su mal tratamiento si sus exámenes de azúcar resultan muy altos. Un obeso en tratamiento dietético puede ser descubierto si sigue subiendo de peso. En la iglesia no tenemos un examen preciso que permita al pastor o los líderes diagnosticar el pecado oculto de alguien. Lamentablemente no existe un examen de sangre ni una balanza que pueda medir exactamente lo mal que están portándose como integrantes de la iglesia del Señor cada uno de los hermanos. En la iglesia la gente no quiere ser reprendida tampoco por llevar mal el evangelio de Cristo. Muchos quieren llevar su propio evangelio inventado en donde se toleran muchas cosas que son rechazadas claramente por la palabra de Dios y no quieren ningún tipo de reprimenda. Y cuando alguien los reprende se van. Nos refugiamos en la bendita gracia de Dios para excusarnos también de nuestro fracaso, pero abusamos de ello. Muchos abusan de la gracia de Dios. Romanos 6:15 dice la Escritura, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley sino bajo la gracia? En ninguna manera. La Biblia en lenguaje sencillo de este mismo capítulo, Romanos 6, versículo 11, dice, alguien podría decir que como ya no somos esclavos de la ley, sino que estamos al servicio del amor de Dios, podemos seguir pecando. Pero eso no es posible. Debemos saber, hermanos, que la gracia de Dios es infinita, pero la gracia también tiene algunos condicionantes. Debemos seguir al Espíritu Santo de Dios. Debemos seguir ese proceso de santificación al cual hemos sido llamados día a día. Romanos capítulo 6, versículos 1 al 6, dice la Escritura. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Claramente Dios nos ve por fuera y por dentro. Ve lo visible y lo invisible. Pero a pesar de que sabemos eso, lo desestimamos y anulamos estos pensamientos a la hora de pecar. O bien nos conformamos con pedir luego perdón en oración. Y volvemos exactamente a lo mismo. E incluso tolerando cada vez más pecados y enredándonos aún más. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia sobreabunde? Hace algunos años atrás me encontré con un paciente que me llevó un examen de flujo vaginal. Era un hombre. Y según él, me dijo que traía el examen de flujo vaginal de su esposa. Y venía con una infección con tricomonas, que es una infección de transmisión sexual. Y yo le dije, este examen no es de tu esposa. ¿Cómo? Me dijo él.
¿cómo usted me dice eso? Sí, le dije, este examen no es de tu esposa, es de tu amante. Me quedó mirando con una cara, casi se le salieron los ojos. Y me dijo, sí, tiene razón. ¿Cómo lo sabe? No sé. Intuición, le dije. Y me dijo, sí. Y ahí estuvimos conversando. Y de pronto yo le digo, se nota que tú no eres cristiano. ¿Cómo que no? Me dijo. Pero claro, mira, estás en adulterio y no te importa. Y él me dijo, pero la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y yo le dije, este versículo que acabamos de leer. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Y rompió en llanto. Había usado él la palabra de Dios para excusarse de su pecado. Pero la misma palabra de Dios le hizo ver su pecado. Lo mismo que hizo el Señor cuando el diablo usaba la palabra de Dios para convencerlo de que pecara. Y el Señor con la palabra de Dios también refutó los dichos de Satanás. Así vas a encontrar personas que se refugian en la misma palabra de Dios para afirmar sus pies en el pecado. Pero tú con la palabra de Dios también. Hazle ver si puedes hacerlo para que el hermano vuelva de su mal camino. Porque el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Esto resulta increíble. Es una severa advertencia, hermano. No sé si tú también le has tomado el peso a esto. Que el Señor viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27, tiene esta palabra que realmente debiera afligir nuestro corazón y hacernos ver que es nuestra obligación hacer bien las cosas. Cooperar para que la iglesia de Dios esté sin mancha y sin arruga. Y no cooperar en el sentido contrario, para que la iglesia sea una iglesia toda sucia y arrugada. Dice la Escritura ahí en Efesios capítulo 5, versículos 25 al 27. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Y cómo la purifica? ¿Cómo la santifica el Señor? ¿Cómo lo hace? La lava, hace un lavamiento como de agua por la palabra. Por eso que el Señor dijo que tenemos que ser nacidos del agua y del Espíritu, porque por la palabra misma debemos ser gobernados y debemos crecer y desarrollarnos en esta vida nueva. Un lavamiento del agua por la palabra y por supuesto por el Espíritu. La Biblia en lenguaje sencillo de Efesios 5 del 25 al 27 dice: los esposos deben amar a sus esposas así como Cristo amó a la iglesia y dio su vida por ella. Lo hizo para hacerla solo suya, limpiándola por medio de su mensaje y del bautismo. Cristo quiso regalarse a sí mismo una iglesia gloriosa, apartada del mal y perfecta, como un vestido sin una sola arruga ni una sola mancha, ni nada parecido. Cuando vemos a los hermanos con todos sus problemas, con todas las situaciones, muchas crónicas, intratables,
terminales. Nos parece tan lejano llegar a formar una iglesia inmaculada y perfecta. A la verdad que no conozco congregación que esté cerca de ser así. Y para empezar individualmente, ni yo mismo, y muy pocos hermanos se aproximan a cumplir las exigencias mínimas de un buen siervo de Dios. En realidad somos un hospital atestado de enfermos y cada cual está más moribundo que el otro. No existe hospital donde sus pacientes estén sanos. Asimismo, no parece haber una iglesia local sin mancha ni arruga. No sabemos exactamente a qué se refiere la palabra de Dios con respecto a una iglesia sin mancha y sin arruga. ¿Y cómo se podrán cumplir los requisitos de Dios? A menos que solo prevalezca la sublime gracia de Dios por sobre todas las cosas. Y sin ser para nada una iglesia saludable, Dios finalmente nos sane en el último día. Pero no debemos conformarnos con esta idea. No debemos esperar que, no, si al final el Señor lo va a perdonar todo y todo lo va a limpiar y todos vamos a ser salvos. Debemos ser fieles. Queremos ser fieles, pero somos infieles. Y debemos ser fieles. Hay adulterio carnal, hermano, y también hay adulterio espiritual. Tal cual los funcionarios de un hospital que mantienen relaciones incluso amorosas en secreto entre ellos, o relaciones amorosas con los pacientes. Asimismo, cristianos adulteran espiritualmente, pecan gravemente entre ellos, haciendo amistad en cuestiones pecaminosas incluso. Y en vez de ayudarse mutuamente para salir del pecado, son indiferentes al pecado del hermano o no lo animan al arrepentimiento. La tolerancia al pecado ha aumentado. Nos hemos acostumbrado al pecado del mundo. ¿Y cómo tendremos entonces una iglesia sin mancha y sin arruga? Nos hemos mimetizado con las modas del mundo. Son tiempos peligrosos, porque además el diablo sabe que le queda poco tiempo y le interesa manchar, ensuciar la iglesia de Dios. Apocalipsis 12, versículo 12 dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y en este poco tiempo quiere que muchas almas se pierdan. Quiere ensuciar la iglesia de Dios también. Quiere meterse ahí como lobo en medio de ovejas para confundir. Y en el seno de la iglesia son introducidas enseñanzas falsas y hasta herejías. Esto ha pasado a lo largo de la historia del cristianismo. Estamos siendo engañados por el diablo a través del gobierno, del sistema educacional, de los medios sociales de comunicación, de los políticos, de los falsos maestros, de los falsos profetas, de los malos pastores y de otros siervos infieles que están dentro de la misma iglesia. Pero debemos seguir el lavamiento del agua por la palabra, para que vayamos siendo limpiados de todas nuestras manchas, para que nos presentemos algún día ante Dios sin mancha y sin arruga. Yo sé, hermanos, que tenemos todos problemas. Incluso tenemos problemas en nuestro hogar. Ni qué decir en la iglesia local. No estamos confrontando el pecado dentro de la iglesia. Estamos siendo muchas veces demasiado tolerantes. Debe haber una tolerancia en amor para restaurar al pecador, para guiarlo al arrepentimiento. Pero estamos siendo infectados desde dentro, con falsos profetas, falsa enseñanza, falsos maestros, falsos apóstoles, malos pastores, siervos infieles. Tal cual una infección intrahospitalaria empieza a acabar con la vida de los que están hospitalizados. Tal cual una mala praxis médica o negligencia de los profesionales de la salud.
No debemos ser negligentes como hermanos en la fe, como hijos de Dios. Tenemos tantas cosas malas dentro de la iglesia. Tenemos de las formas externas a las formas internas. Tenemos desde las formas hasta el fondo con problemas. Pero Dios puede solucionar todo eso. Tenemos desde erotismo en la forma de vestir de las hermanas y hermanos, hasta pecados ocultos de los cuales no estamos siendo sanados. Pasando por el adulterio, por la fornicación, por la homosexualidad, la avaricia, el egoísmo, la murmuración, la envidia, las adicciones, etcétera, todo tipo de pecados. Pero no podemos seguir así, viviendo de hipocresía, viviendo de apariencias. Como tratando de mostrar que vivimos en una iglesia saludable. Debe afligirnos esta palabra para empezar por mí mismo, por nosotros mismos. Empezar a hacer las cosas bien realmente. El Señor lo sabe todo. Cristo amó a la iglesia. Su gracia sublime nos ayudó. Su gracia sublime nos salvó. Pero no podemos abusar de la gracia de Dios. Debemos trabajar. Debemos esforzarnos por el lavamiento del agua, de la palabra, en nuestra vida, para eliminar toda mancha de pecado, para servir al Señor no solo de labios, sino de verdad, con el corazón. Separándome de ti, Señor, mi pobreza espiritual me llevó por los caminos del error. Sin darme cuenta iba afanado por vivir una vida de placer mundanal, separándome de ti. Señor, he venido ante ti, restaura mi forma de vivir. Hoy comprendí que lejos de ti solo hay aflicciones y dolor. Quiero volver a ti, oh mi Señor, perdóname, oh mi Señor, perdóname. Humano vano es. Estoy arrepentido, a veces quiero llorar. Me di cuenta del error que cometí, separándome de ti. Señor, mi pobreza espiritual me llevó por los caminos del error.
una vida de placer mundanal, separándome de ti. Señor, he venido ante ti, restaura mi forma de vivir. Hoy comprendí que lejos de ti solo hay aflicciones y dolor. Quiero volver a ti, oh mi Señor, perdóname, oh mi Señor, perdóname. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Una iglesia no saludable. ¿Cómo aconseja la palabra de Dios en caso de haber pecado en la iglesia? Por ejemplo, ahí en la carta de 1 Corintios capítulo 5, aparece un caso de inmoralidad sexual dentro de la iglesia que fue juzgado. Sabemos, hermanos, que la fornicación contamina a la iglesia, y Pablo se encargó de juzgar tal hecho bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios. 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 y 2 dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Había alguien ahí en la iglesia de los Corintios que estaba fornicando, teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Ese es el caso que el apóstol Pablo está tratando aquí en 1 Corintios. ¿Qué aconseja el apóstol? Ahí en 1 Corintios capítulo 5, del 3 al 5, dice la Escritura: yo, aunque estoy lejos, siempre me preocupo y pienso en ustedes. Así que la próxima vez que se reúnan, hagan de cuenta que estoy con ustedes y recuerden que tienen el poder y la autoridad del Señor Jesús. Por eso, de parte de Jesucristo les digo que ese hombre es culpable y que deben entregarlo a Satanás. De ese modo, aunque Satanás destruya su cuerpo, su espíritu se salvará cuando vuelva el Señor Jesús. Esto implica excluirlo de la comunión de la iglesia para que pueda ser confrontado con su pecado y también confrontado con Satanás. Para que este abandono, este ser sacado de la iglesia, motive a este hombre al arrepentimiento, tal cual el hijo pródigo. Más o menos esa es la idea del apóstol. Que este hombre sea sacado de la comunión de la iglesia para que sienta la necesidad de volver a ella. Para destrucción de la carne puede significar que su naturaleza pecaminosa sea destruida con el arrepentimiento o con las aflicciones causadas por Satanás, que lo llegue a humillar a tal punto de querer volver solito al Señor. La expulsión de una persona de la iglesia es algo que la Biblia recomienda, que debiera ser considerada como, eso sí, el último recurso disciplinario después de agotar todo tipo de consejería. Esta disciplina de la iglesia debe ser considerada con amor y no como apedreando al culpable, tal cual los padres castigan a sus hijos para corregirlos y restaurarlos en amor. La iglesia tiene la responsabilidad, hermanos, de ayudar al pecador, de restaurarlo, no de destruirlo, motivando el arrepentimiento y dejando muy, pero muy claro que será bienvenido de nuevo a la iglesia en cualquier momento si deja el pecado que lo expulsó. Pero hoy, hermanos, difícilmente los pastores hacen esto. ¿Por qué? Porque no quieren perder ovejas, aunque sean cabritos o lobos disfrazados de oveja. Temen también que otros hermanos se vayan junto con el expulsado y hagan solidaridad con él. También hay pastores que no quieren perder diezmo y ofrenda expulsando gente. Porque si no, dicen, tendrían que expulsar a todos, pues todos tenemos pecados. Además que todos tenemos tejado de vidrio. ¿Y quién está limpio de todo pecado para que tire la primera piedra? Así la iglesia se va llenando de pecadores no arrepentidos. Se va llenando de pecadores no restaurados y la iglesia se vuelve hipócrita a los ojos de Dios,
o a los ojos de cualquiera que mira desde afuera o desde dentro de la iglesia. Los infectados siguen enfermos y sin tratamiento y contaminan a otros con sus enfermedades contagiosas y mortales. Y pareciera que los funcionarios de salud no hacen nada. Si miráramos esto de un punto de vista como de un hospital, sería algo así. Pero ¿qué aconseja el Señor en el mensaje de las 7 iglesias? Aquí hay algo muy interesante, pues el Señor en el mensaje de las 7 iglesias, por lo menos a 5 de ellas, les encaró el pecado que tenían. En el mensaje a la iglesia de Éfeso, que aparece ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, dijo el Señor: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Este es el pecado que Dios encuentra en esa iglesia. Dejar el primer amor, dejar esa pasión por Dios. Hoy día muchas iglesias han dejado su primer amor y están cometiendo este pecado que por supuesto no es saludable. Sacar a Dios del primer lugar traerá muchos problemas. El Señor le dijo a la iglesia de Éfeso: ya no tienes el mismo amor que al principio. Ya no me amas tanto como me amabas cuando te hiciste cristiano. Tal cual sucede con 2 amantes en que uno de ellos ha perdido fuerza en el amor que antes le juró. Tal cual sucede con el amor matrimonial, que se va desgastando, empobreciéndose, haciéndose rutinario, sin pasión. El Señor le encara a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Le dice: ya no dedicas el tiempo, ni el esfuerzo, ni tus pensamientos para mí, dice el Señor. Ahora has encontrado otros amores que te llaman más la atención. ¿Conoce usted gente así? Que ahora está distraído con otros amores y ya no siente esa pasión por Dios. Que ya no desean pasar tiempo con el Señor como lo hacían antes. Que ya no le dicen al Señor que es lo más importante de la vida. Las entretenciones y los pasatiempos pasan muchas veces al primer lugar. Y empiezan a olvidar al Señor. Lo sacan de las prioridades. Y entonces ahora surgen todo tipo de excusas para no querer estar con el Señor, para no querer congregarse. Y dejan de quererlo como al principio. Si te está pasando algo similar, el Señor nos vuelve a repetir esa misma palabra que le dijo a los hermanos de Éfeso en el siglo I. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aunque estés trabajando para el Señor arduamente, pero si lo haces como algo automático, entonces Dios lo notará. Instemos todo el tiempo a los hermanos que no dejen de amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente, y que todo lo que hagan lo hagan queriendo de verdad agradarle, entregando lo mejor de sí, con un trabajo de calidad, de excelencia, lleno de amor a Dios. Que no se pierda ese primer amor a Dios. A la iglesia de Pérgamo, en Apocalipsis 2, del 14 al 15, el Señor le hace una reprimenda. A esta iglesia le dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. En esta iglesia, hermano, la de Pérgamo, se estaba tolerando a aquellos que ponían tropiezo a otros, instándolos a la idolatría y a la inmoralidad sexual, al adulterio espiritual, a los pecados sexuales. Dios no acepta herejías ni inmoralidad sexual dentro de la iglesia. Él nos insta a no tolerar pecados de moda bajo la presión de ser una persona de mente abierta. La palabra de Dios no cambia, permanece en el tiempo. No cambia a pesar de que el mundo esté diciendo lo contrario. El Señor reprende a cada hermano, a cada iglesia, que toleran este tipo de doctrina, que se apartan de lo que Dios ha ordenado, de lo que Dios ha hablado claramente. Dios no tolera a aquellos que ponen como voz de Dios cuestiones que se contraponen con la palabra de Dios.
Dios no tolera a aquellos que ponen como voz de Dios palabras que van en favor de la obtención de mayores ofrendas, interesados por la lana de las ovejas, sin entregar la verdad de Dios. Tampoco Dios acepta ninguna estructura eclesiástica diferente a los ministerios que Él estableció para la iglesia ahí en la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que debe regir la iglesia, y no grupos que lleguen con nuevas ideas para dirigir y administrarla. Dios es celoso, es estricto. No acepta mentiras como si fueran verdades. Su gracia es inmensa, pero no para que andemos haciendo las cosas como a nosotros nos gusta o nos parece mejor. No dará por inocente al culpable de que la iglesia no sea saludable. Los líderes que hacen errar al pueblo, que hacen errar a la iglesia, serán fuertemente castigados, junto a los que se dejan llevar por ellos. No tendrá por inocente al culpable. Todo saldrá a la luz. Dios sanará totalmente a su iglesia. Él viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, que ha sido lavada por la palabra de Dios. Él tiene un gran amor hacia cada uno de sus integrantes y su gracia es tremenda. Pero ese amor también tiene disciplina y Dios desea que nosotros seamos ordenados en la forma que procedemos. Tanto a los de la iglesia de Éfeso como los de Pérgamo, el Señor le dice, arrepiéntete. Hoy día puede ser el día en que podamos sentir ese amor de Dios, que nuevamente nos llama la atención. Que si hemos dejado ese primer amor, si estamos haciendo las cosas mal, si estamos cometiendo algún tipo de pecado sexual, si estamos también siendo tropiezo para los hermanos y estamos ahí arrodillados ante los ídolos del mundo, ante los placeres, las tentaciones, las entretenciones, y estamos alejados de Dios. Dios quiere una iglesia saludable. Y para que la iglesia sea saludable, el Señor tiene que ser el primero. Él tiene que ser el primer amor. Él tiene que gobernar nuestra vida. Su palabra tiene que ser la que nos limpie, la que nos lave, la que nos dirija. Este Dios de amor hoy día le habla a todos aquellos que están enfermos o que pueden darse cuenta que tienen algún problema. Él es el médico que por puro amor quiere sanar a los que quieran ser verdaderamente sus pacientes. Amor tan grande, profundo y sublime, es el amor de mi Creador. No hay nada en el mundo que pueda igualarse al tierno amor de mi Salvador. Dios de amor, Dios de amor, solo eres tú, un Dios de amor, no hay otro Dios fuera de ti, sin tu poder para mí no hay amor. Él solo nos guarda, nos cuida y nos limpia de todos los males que sufrimos aquí. Por eso le alabo con toda mi alma, porque me ha dado de su dulce calma. Dios de amor,
Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo Jesús. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. La felicidad. La felicidad. Estamos en Escudriñando las Escrituras, hoy con el capítulo Una iglesia no saludable. Y siguiendo con los consejos y las advertencias que dio el Señor en el mensaje a las 7 iglesias, llegamos a la iglesia de Tiatira. En Apocalipsis 2, versículos 20 al 22, el Señor les dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama, y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Dios es celoso. Dios no acepta a quien le sirve, pero al mismo tiempo sirve a dioses falsos y entrega su vida y tiempo a ídolos que se adueñan del primer lugar y del corazón. Dios no comparte su primer lugar con nadie. No tendrás dioses ajenos, dice el mandamiento. El adulterio y las fornicaciones, las relaciones sexuales fuera del matrimonio siempre terminan hiriendo a alguien. Son dañinas. Y en ese matrimonio de Dios con su iglesia, Dios quiere fidelidad, tal cual también nos pide fidelidad en nuestras relaciones acá entre los seres humanos. El adulterio y las fornicaciones, las relaciones sexuales fuera del matrimonio, siempre terminan hiriendo a alguien. Hieren a Dios porque muestran que preferimos satisfacer nuestros apetitos sexuales en lugar de obedecer la orden de Dios. Son actos no saludables. Nos hieren a nosotros porque con frecuencia atraen consigo enfermedades de transmisión sexual o dejan cicatrices psicológicas, producen en otros casos embarazos no deseados y llevan al aborto. Y nos alejan de la pureza y de la santidad de Dios. La inmoralidad sexual, Dios no la quiere. Tiene un tremendo poder para destruir la conciencia. Parece que las personas que están cometiendo adulterio y fornicación tienen cauterizada la conciencia y no se dan cuenta del daño que pueden estar provocando. La inmoralidad sexual también tiene poder para destruir la familia y la iglesia, porque destruye la integridad sobre la cual se fundamentan esas instituciones. Si se destruye la familia, también la estabilidad y vitalidad de la nación está en juego. Dios quiere protegernos. Por lo tanto, no debemos participar en la inmoralidad sexual, aunque nuestra cultura hoy día lo acepte, aunque permita las relaciones homosexuales, aunque legalice el aborto y el divorcio y todo lo demás, aunque sea la moda y la mayoría lo practique. Dios desea fortalecer nuestra conciencia, nuestra familia, nuestra iglesia, y así tendremos una mejor nación para vivir. Dios llama al arrepentimiento a todos aquellos fornicarios, adúlteros, a todos aquellos que han fallado algún día en este aspecto en su vida. Dios no quiere hoy día fornicarios y adúlteros que estén caminando libres
y sintiéndose de lo más a gusto dentro de las congregaciones. Dios desea restaurar, desea arrepentimiento, exige arrepentimiento. Dios aún nos da oportunidades para el arrepentimiento. Luego rechazará para siempre a aquellos siervos que no quieran arrepentirse de su pecado y persistan en ello, haciendo de la iglesia un sitio insalubre, manchando la iglesia de Dios, arrugándola, envejeciéndola, destruyéndola. Dios no va a permitir que una iglesia no saludable llegue a su presencia. Luego el Señor le habla a la iglesia de Sardis. Aparece ahí en Apocalipsis 3, versículos 1 y 2. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El tipo de iglesia de Sardis es aquella que tiene la fama de obedecer fielmente a Dios, pero la verdad es que no le obedece. Parece una iglesia viva, tiene apariencia de estar saludable, pero la verdad está muerta. Y como aún le quedan algunas cosas que no han muerto, el Señor llama al arrepentimiento. Dice: mantente alerta. Nos dice que seamos capaces de reanimar al resto que está a punto de morir. Pues delante de Dios, el Señor en este tipo de iglesia de Sardis no ha encontrado completa las obras. Dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives, pero estás muerto. Vigila, dice el Señor. Afirma tus pasos. Afirma las otras cosas que aún están moribundas, pero todavía no han muerto. El Señor quiere perfección. El Señor insta a volver a los fundamentos de la fe. Sardis tenía la fama entre las iglesias por su vitalidad espiritual. Parecía una iglesia saludable a los ojos de cualquiera. Sin embargo, el Señor, que conoce lo íntimo, el Señor que ve como ningún hombre ve, la declaró una iglesia mortalmente enferma. Dios llama a este tipo de congregaciones al arrepentimiento. Aquellos moribundos que aparentemente están bien, pero el Señor se da cuenta que no están bien. Desea reanimarlos, desea reafirmarlos, salvarlos de la muerte definitiva. Sardis es el tipo de iglesia que tiene una rutina formal aparentemente saludable, pero está muriendo en secreto, o nadie desde dentro hace nada. Los que dirigen se desentienden de los problemas de pecado y no tratan de solucionarlo por diversos otros intereses humanos creados. Podemos ser engañados por una apariencia de piedad. Dios sabe que habrá apariencia de piedad en los hombres de los últimos tiempos, que será una característica peligrosa de los últimos tiempos, aquellos que tendrán apariencia de piedad. Muchos tienen apariencia de religiosos, parecen buenos religiosos, pero están muertos por dentro. No están obedeciendo a la palabra de Dios. No están viviendo su vida privada, pública o secreta, como Dios dice. Hay una hipocresía religiosa, solo máscaras, dice el Señor, pero detrás de ella maldad no corregida y anestesia el pecado vivo que muerde el corazón del hombre. Es bueno hacer una introspección para darnos cuenta si estamos procediendo como los de la iglesia de Sardis, de mala manera, viviendo una vida religiosa solamente. Y si de verdad aún seguimos espiritualmente vivos y saludables, corrijamos esos puntos que están muertos en nosotros. Podemos estar vivos, aparentemente vivos, pero espiritualmente moribundos. Dios llama nuevamente al arrepentimiento, porque lo importante es estar vivo y saludable y no vivir de recuerdos o máscaras o hipocresías o cuestiones superficiales aparentemente sanas, pero podridas por dentro. Finalmente, Dios le llama la atención a los de la iglesia de Laodicea. Ahí en Apocalipsis 3, del 15 al 18. Le dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio
y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La iglesia de la Odisea era una iglesia tibia, y una iglesia tibia, como las que hay hoy día, serán vomitadas del cuerpo de Cristo. Este es uno de los mensajes apocalípticos más severos, porque saca del cuerpo de Cristo a aquellos que son tibios, aquellos que estaban dentro del cuerpo de Cristo, son vomitados. Es una gran advertencia para los que se creen salvos, siempre salvos. Es una gran advertencia para aquellos que religiosamente se ven bien, pero tienen una vida no saludable y pertenecen a una iglesia no saludable. La Odisea era la ciudad más rica de las 7 que había en Asia. Poseía una banca industrial, poseía manufactura de lana y la escuela de medicina que producía un colirio para los ojos. Pero la ciudad siempre tuvo un problema con el suministro de agua, y por eso se construyó un acueducto para transportar agua a la ciudad desde manantiales de agua caliente. Y así, agua tibia llegaba a la ciudad, una agua tibia que no es, te sabe, ni fría ni caliente, no es algo agradable. Si te quieres tomar un té tibio, no es agradable. La iglesia de la Odisea era tibia, desagradable, con miembros indiferentes y endurecidos espiritualmente, porque se sentían seguros, autosuficientes, satisfechos de sí mismos, como hoy día en muchos lugares. Personas que se sienten espiritualmente seguros, autosuficientes, ricos, pero son indiferentes a la palabra de Dios, a ejecutar la palabra de Dios en su vida. La gente, al estilo de la iglesia de la Odisea, se destruye a sí mismo, sin darse cuenta. No hay nada más desagradable que un cristiano solo de nombre, que se cree autosuficiente. Vive tu vida, hermano, no conformándote con ser un cristiano a medias, sin ser autocrítico. No vivas como algunos que creen equivocadamente que su riqueza, su bienestar económico, su buen trabajo, su buena profesión, es una bendición de Dios que aprueba totalmente sus actos. Cuando los miembros de la iglesia tienen buena posición económica o viven holgadamente, pueden confundir su espiritualidad y otros pueden quedar admirados por el bienestar del otro, por la riqueza material del otro. Pueden creer que tal iglesia sí es saludable y que Dios la bendice por eso. Pero no es tal, hermano. No mires con ojos maravillados a aquellos que le va muy bien económicamente. No necesariamente la riqueza, el lujo y la comodidad vienen como un premio de un buen servicio a Dios. Además que estos elementos como la riqueza, el lujo y la comodidad pueden convertir a las personas en que vivan su vida confiada en que Dios las bendice y además satisfechas de sí mismas. Pero por mucho que alguien posea económicamente, en realidad si no tiene a Cristo no tiene nada. Ni ve bien si no posee una relación vital con Cristo, una relación día a día, en que se vaya construyendo un cristiano día a día, con transformaciones de verdad. En vez de concentrarnos en tener bendiciones, comodidades, lujo, un buen trabajo, muchos bienes materiales, debemos, primero que nada, seguir el camino de Dios y practicar la verdadera riqueza en Cristo. El amor, las buenas obras que Dios preparó antemano
para que anduviésemos en ella. Debemos hacer tesoros en el cielo, no tesoros acá en la tierra. El verdadero tesoro espiritual no es el oro, no es la cuenta bancaria que puedes llegar a tener, sino lo que realmente estás recibiendo de Cristo y recibirás eternamente. La Odisea era una ciudad orgullosa de su industria, de su ropa que fabricaba, pero Cristo le dice que debe comprar vestiduras blancas de él y que no debe descubrir su desnudez. En la Odisea se fabricaba remedios para los ojos, colirios, que curaban muchos problemas. Pero Cristo le dijo, unge tus ojos con colirio para que veas. Un colirio espiritual que solo Dios lo da, que es un colirio perfecto. Cristo le estaba mostrando a los de la Odisea y les muestra hoy día a la iglesia tibia que los verdaderos valores no radican en las bendiciones materiales, sino en una buena relación con Cristo, en llevar a la práctica el Evangelio, en que realmente nos sanemos de nuestras enfermedades y vivamos vidas saludables, siguiendo los tratamientos que el Doctor Jesús nos da. Todas las bendiciones, todas las posesiones, todos los logros quedarán acá en la tierra cuando nos vayamos de este mundo. No tendrán valor alguno cuando pasemos a la presencia de Dios. Nos espera un futuro eterno mucho mejor. Debemos dejar que la gracia de Dios actúe en nosotros, nos limpie, nos sane, la sublime gracia de Dios realmente cambie nuestro estado de salud, que puede estar deteriorado, y nos convirtamos en cristianos saludables, que realmente practicamos la palabra de Dios. El Señor dijo en Juan 9:39, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Unge tus ojos con colirio, dice el Señor, para que tengas una vida cristiana saludable. Busca dónde está el mejor tesoro. El mejor tesoro está en los cielos. La mejor salud está sirviendo al Señor, de verdad, amándolo de corazón, no de labios solamente, amándole de verdad, adorándole en espíritu y en verdad, siguiéndole a Él, y no siguiendo religiosidad vana. Si hoy día has visto que hay algunos problemas en tu vida espiritual, el Señor hoy día te llama al arrepentimiento, a arreglar las cosas con Él, a sanar lo que está enfermo. Él puede sanar cualquier cosa, puede convertir lo malo en bueno, puede hacer desaparecer la tibieza religiosa de tu vida. Entrégate a Él de tal manera que tu corazón arda por Él, que ardas por ser bendecido en espíritu y en verdad. Nuevamente el Señor nos llama al arrepentimiento, a que sigamos su tratamiento, a que sigamos sus indicaciones, a que formemos parte de un equipo saludable, de una iglesia saludable. Sanemos nuestros errores. Vistámonos como Dios quiere que nos vistamos, de su armadura espiritual, para ser protegidos, para ser cambiados y para ayudar también a otros a que sus vidas que están no saludables puedan llegar a ser muy saludables y llenas de esperanza de un futuro mejor. Cristo amó a la iglesia, Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para santificarla, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga, es
iglesia que es su cuerpo, mañana será su esposa. Si esta es la iglesia que Él viene a buscar, una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arrugas, es la que Cristo lavó. Cristo amó a la iglesia, Cristo amó a la iglesia, se entregó por ella para santificarla. Una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga, es la que Cristo lavó. La iglesia que es su cuerpo, mañana será su esposa. Si esta es la iglesia que Él viene a buscar, una iglesia gloriosa, una iglesia gloriosa, santa, sin mancha y sin arruga,